Hola chavos, ahora vamos a hablar del intervalo de confianza para una proporción, considerando únicamente una muestra. ¿Qué es una proporción o cuál es la idea de una proporción? Para entenderlo de una manera rápida y sencilla, piensa que tienes una caja con 100 focos y de esos 100 focos hay 10 defectuosos. Entonces, la proporción de focos defectuosos sería 10 de 100 o 0.1, mientras que la proporción de focos buenos sería 90 de 100 o 0.9. Entonces, lo que vamos a presentar ahora es un intervalo de confianza para esta proporción, es decir, cuánto puede variar esta proporción en alguna población. Entonces, el intervalo de confianza para una proporción P dice lo siguiente. El teorema es, si en una muestra de tamaño n se tienen X éxitos, entonces la fracción o proporción P sombrero igual a X sobre n, es decir, éxitos sobre tamaño total de tu muestra, se usa para obtener un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento para el parámetro P, como P sombrero menos Z alfa sobre 2 por raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N, como el extremo izquierdo y como el extremo derecho para el intervalo, P sombrero más Z alfa sobre 2 por raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N, donde los datos se describen antes como P sombrero, la proporción de la muestra, y N, el tamaño de tu muestra. Y Z alfa sobre 2 es el valor de la distribución normal estándar que deja una probabilidad o un área de alfa sobre 2 en la cola derecha. Y como comentario, para la validez de este intervalo, se debe considerar un tamaño de muestra grande, es decir, de cuando menos 30. Vamos a ver entonces un ejemplo del cálculo de este intervalo de confianza. Dice, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisiones en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentra que 340 están suscritas a HBO. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de familias que tienen televisores en esta ciudad y están suscritas a HBO. Entonces aquí tienes una muestra de 500 familias, no son todas las de la ciudad, tienes a 500 familias, de las cuales 340 están suscritas a HBO, que es lo que te interesa. Entonces, de entrada podrías obtener una estimación puntual, 340 sobre 500, pero para una proporción un poco más real, utilizamos el intervalo de confianza que nos permita saber hasta cuán alto o cuán bajo podría ser en verdad esa estimación de la proporción de familias que tienen HBO. Entonces, ¿cuáles serían los datos del problema? Nuestras 500 familias es el total de la muestra, y como nos interesa que estén suscritas a HBO, entonces los éxitos serían las 340 familias que sí tienen la suscripción. Y nuestra estimación puntual, 340 sobre 500, que es 0.68, o simplificado, 17 sobre 25. Esos son nuestros datos de inicio. Aquí tendríamos que, en principio, el 68% de las familias están suscritas, pero podemos mejorar esta predicción considerando un intervalo de confianza. Entonces, ya para el intervalo de confianza necesitamos tener en cuenta la confianza que necesitamos, digo que solicitamos, que es del 95%. Entonces, alfa sería 0.05 y en la distribución normal estándar, para encontrar la z, tenemos que considerar que el área en la cola derecha debe ser alfa sobre 2, que es 0.025, y este valor lo buscamos en el rango de valores de la distribución normal estándar. Nos vamos a nuestra tabla y lo que debemos encontrar, como en esta tabla nos presentan valores acumulados, debemos encontrar el punto 975 como la probabilidad acumulada. El punto 975 está precisamente acá, que es en la columna de 0.06 y en la fila de 1.9. Eso quiere decir que nuestro valor crítico de Z en 0.025, que es el área en la cola derecha, es 1.96, sumando los valores fila-columna. Entonces, con estos datos, junto con la proporción estimada de 0.68 y el tamaño de nuestra muestra, podemos obtener nuestro intervalo de confianza del 95%, que simplemente sustituimos en la fórmula del que nos decía el teorema, P sombrero, el valor crítico, P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N, tomándole la raíz, como el extremo izquierdo, en este caso son 0.68 menos 1.96 por raíz,
de 0.68 por 1 menos 0.68 entre 500. El extremo izquierdo es con la diferencia y el extremo derecho con la suma. Y ahí tendríamos, haciendo estos cálculos, el intervalo de confianza para la proporción verdadera, que nos diría que en realidad se espera que cuando menos el 63.9% de la población sí tenga este servicio y esperaríamos cuando mucho que el 72.1%, redondeando, de la población sí tenga este servicio o esté suscrito a HBO en toda esta ciudad. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del intervalo de confianza para una proporción. Nos vemos en otra sesión.